Padre, en el nombre de Jesús clamo a ti en esta hora. Y ruego que tu palabra, tu hermosa palabra, sea pertinente a nuestras vidas. Edifique, Señor, y llame, exhorte, ayude, Señor, a andar a cada uno de tus hijos en el camino el cual tú le has llamado. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén, amén. ¿Sabe que una cosa que nosotros debemos tener claro en nuestras vidas ahora es que no buscamos nuestra propia gloria? Eso era antes. Ni buscamos agradar a los hombres. Eso era antes. Sino que hemos sido llamados para agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para agradar, para complacer, como el Señor dijo Dios dijo respecto de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien me agrado, en quien tengo complacencia. Entonces, que diga así de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que diga Él así de nosotros: esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Me agrada su forma de vida, me agrada lo que está haciendo. Dios se complace. Entonces, cuando estuvimos allá en ese lugar, que nos perdimos porque era un lugar difícil de entrar, pero bueno, el Señor nos salvó y nos guió hasta el sitio. Y el sitio es hermosísimo, hermosísimo. Su arquitectura, su ornato, todos son muy bien cuidados. Ahí estábamos expectantes a lo que Dios iba a hablar a nuestra vida. Pero ya le había dicho de lo que iba a predicar este domingo. Y precisamente hablaron de eso. Amén. Entonces, reforzado. Es algo que debemos tener cuidado. Miren, nosotros leemos en Gálatas 1:10. En Gálatas 1:10. Pablo dijo así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunto. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Y vuelvo a preguntar: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, la palabra que voy a exponer no es para el agrado de ustedes. Aleluya. ¿Me entienden? En algunos será bienvenida, en otros no tanto. Pero siempre tenemos que tener cuidado. ¿Busco agradar a los hombres o a Dios? Vamos entonces al pasaje en el cual fundamentaré la exposición de esta mañana. Ese pasaje está en Mateo 28, pero ahora vamos a leer desde el 16 al 20. Mateo 28. Aleluya. Leo para ustedes. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. No me cabe duda de que la mayoría aquí conoce este texto, que normalmente lo memorizamos desde el 18 y no desde el 16. Pero sí conoce el texto y sabe que en muchas de sus Biblias se llama la Gran Comisión. Encomendó y dio esa orden en forma imperativa a sus discípulos. Pero también
también tenemos que ser sinceros delante de Dios, ¿verdad? Siempre. Y aceptar que este texto en la gran mayoría es la gran omisión. Aleluya. Pero las órdenes no se pueden omitir. Las órdenes son de cumplimiento. Amén. De estricto cumplimiento, dice. Amén. O sea, no podemos evadir una orden de aquel que hemos dicho que es el Señor. ¿A quién le gustaría, permítame esta pregunta, a quién le gustaría escuchar cuando muera? ¿Cuántos se quieren morir esta noche? ¿Perdón? Y llegar a la presencia del Señor. De los segundos sí, amén, pero primero no, pero para que haya los segundos tiene que pasar lo primero. Llegar a la presencia del Señor y que usted escuche esta voz y diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Le gustaría escuchar esto? Pero hay que ser fiel. Buen siervo, fiel. Fiel en mi casa. Moisés fue fiel. Noé fue fiel en la construcción del arca. Lo hizo exactamente como él lo había mandado. Fue fiel Moisés en todas las cosas de Dios, porque hacía exactamente como Dios lo mandaba. Entonces aquí hay una orden. ¿Sabe? Hay una parábola en Mateos 25-21. El Señor Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos contentos con eso? Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ok. Pero él usa aquí una parábola. ¿Cómo se llama? La parábola de los talentos. Para con este símil, con este recurso, el reino de los cielos es semejante a. Entonces usa: un señor llamó a su siervo y le repartió talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Cada cual según su capacidad seguramente. O el 5, 2 y 1. Pero ¿qué dice al final la parábola? Dice que se cumplió el tiempo y regresó el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Pidió cuenta. ¿Qué hicieron los siervos? Entregaron cuenta. Comparecieron ante el Señor. Epa, esta es una alegoría, ¿ok? Pero una alegoría que muestra exactamente cómo es el reino de los cielos. Donde Cristo es el Señor y nosotros somos los siervos. Entonces un día el Señor vendrá a pedir cuenta. Las órdenes dadas por aquel que tiene toda la autoridad de darlas son recursos. Vamos a hablar de recursos tangibles y recursos intangibles. Los talentos serían recursos tangibles para hacer comprar, invertir y vender, etc. Aquí estamos hablando de un recurso intangible. La autoridad te da la autoridad, te enviste de autoridad, te cubre de autoridad para hacer una misión. Entonces, algún día nosotros tenemos que presentarnos delante de Él y dar cuenta de qué hicimos con la orden que nos dio. ¿Sabe, hermano, que los años no pasan en balde? Ya yo me cuento con los 65, ya estoy jalando el próximo mes. Y dicen por ahí que cuando pasa de 6 meses ya cuenta en el que sigue. Entonces, ya tengo 65.
Y cuando uno comienza a ver esa curva de Gauss que va palo abajo, bueno, a uno le toca otra cosa que aceptar la realidad. Aleluya. Eso sí lo dijo con propiedad. Pero ¿sabe qué, hermano? Ahora uno ve la vida de una manera diferente a como la veía cuando tenía 40 o cuando tenía 30. Amén. Totalmente diferente. Ahora uno ha llegado a entender algunas cosas que antes no entendía. La palabra dice, porque es necesario, óigame, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno. Yo no me canso de pensar el día cuando yo llegue a la presencia de mi Señor. No puedo dejar de pensar. Pero no es que me asuste, ni que me dé pavor. Es la expectación de cómo será eso cuando llegue a la presencia de mi Señor. Gloria a Dios. Entonces quiero vivir el resto de mis días. Si son 1, o son 10, o son 20, los que sea. Pero quiero vivirla de ahora de tal manera que cuando llegue a su presencia escuche: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Esas palabras hacen eco, las deseo, las ansío. Pero allá va, Él me dijo, ¿qué tengo que hacer para que entonces esa palabra sea una realidad? Tengo que ser fiel. ¿Fiel a qué? A lo que Él ordenó. Gloria a Dios santo. Dice el Señor así: ¿quién es el siervo fiel? Que cuando su Señor venga, le encuentre haciendo lo que le ordenó. ¿Saben? Normalmente, los trabajadores nuestros, cada vez que ven un tiempo para relajarse, se relajan. Si el descanso es de 12 a 1, eso es 5 para 12, ya están calentando el almuerzo, porque a las 12 hay que comer. Si yo fuese así, tan estricto, yo debo ponerme allá en la compañía a las 7:30. El que no llegue a las 7:30 no entra. ¿Sabe lo que va a pasar? Tengo que yo mover el montacarga porque es difícil que llegue temprano. Siervo fiel. Por eso es que cuando uno consigue un empleado, un obrero, eso que llaman bien mandado, wow, tienen que cuidarlo. Amén. El Señor busca hombres y mujeres que sean fieles. Amén. Gloria a Dios. A su mandato. ¿Quién es el siervo fiel que cuando su Señor llegue le encuentre haciendo lo que le mandó? Para esto entonces vamos a ir al tema. Punto número 1. Punto número 1. Pregunto yo otra vez, otra pregunta. Y ese es el título del punto número 1. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Bueno, yo voy a partir de que estoy hablando a una congregación de convertidos en su mayoría. No sé quién es o quién no es, pero voy a partir de esa hipótesis que todos son convertidos. Si fuese así, entonces, partiendo de que es verdad, el punto número 1, ¿quién es Jesús?, tiene una respuesta rápida y bíblica. Porque todos un día le confesamos como Señor de nuestra vida. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree, Para justicia. pero con la boca se confiesa. Para salvación. Entonces yo confesé con mi boca a Jesús como Señor de mi vida. Eso es todo. Provocado por una obra de convencimiento del Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada, un arrepentimiento y una necesidad urgente de declararlo a Él Señor de mi vida. Aleluya. Entonces decirle Señor es decirle Adonai, Amén. que era la palabra hebrea que sustituía a esa palabra Jehová o a esa palabra el que existe en sí mismo. Y ellos buscando una palabra que se asemejase a aquella palabra que era tan santa y tan profunda teológicamente, usaron la palabra Adonai, que se quiere decir el Señor de todo lo creado, el que gobierna todo lo creado. Y los griegos usaron Kyrios Gloria a Dios. en sustitución de Adonai al griego. Aleluya. Cualquiera sea, no somos ni hebreos ni griegos, pero lo que quiere decir es que para ellos el Señor era el jefe soberano, el amo. ¿Quién decía Señor o Adonai sin pensar que ahora él era su siervo? El que lo decía era el siervo, Señor. ¿Se acuerdan el leproso que entró allá en Mateo 8, que entró en medio de la multitud y se postró a él y que le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme? Oh, qué hermosa qué momento, ¿verdad? De humillación, puesto la cabeza ahí en la tierra y dijo, Señor, si quieres, puedes sanar. Pero dijo, Kyrios. Y el Señor, admirado por aquello, dijo, quiero, sé limpio. Y dice la palabra que al instante la lepra se fue de aquel. Gloria a Dios. Amén. Él es el Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien sea para los unos o para los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Él es Señor sobre buenos y malos. Él es el Señor. Lo que pasa es que para los que lo confesamos como Señor tenemos otra condición. Por eso Pablo habló allá en Filipenses capítulo 2, cuando habla sobre la humillación y exaltación de Cristo. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor. para la gloria de Dios. El Señor, Amén. el amo, el soberano. Aleluya. ¿Me entiende? Él vive. Sus méritos, su obra, Gloria a Dios. es su nombre. Amén. Y el nombre es ahora el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Aleluya. Jesús. Como no sabía la congregación, escribí, ¿le ha sucedido a usted? ¿Le ha sucedido esto a usted? ¿Que usted lo haya declarado como Señor de su vida? ¿Lo confiesa usted esta mañana como Señor de su vida? Amén. Señor. Señor. Amo. Heme aquí. Señor, heme aquí. Punto 2. Las implicaciones del hecho de declararlo como Señor. Esta mañana en la clase yo les trataba de figurar cuando usted declara a Cristo como Señor.
hay una hecatombe, un blum. Imagínense las fotos esas de la bomba nuclear, blum, ese hongo que se arma. Blum. Bueno, en las regiones celestes hay una hecatombe, hay una reacción en cadena. Este esclavo está declarando a Cristo como Señor. Blum, se prenden las alarmas. Aquí se prende la alarma y en la fiesta se arma en el cielo. Para que usted vea la diferencia. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero eso sucede, aunque usted diga, está bonita la palabra. No, es que eso sucede en verdad. Cuando usted declaró a Cristo como Señor, hubo un desorden en el cosmos celeste, en las regiones celestes, en las potestades, los gobernadores, esos que están en las regiones celestes. Todo hubo una alarma general. ¿Por qué? Porque el reo Luis Loretín se arrepintió. ¿Me entiende? Lo teníamos cautivo. ¿Cómo es? ¿A quién se le escapó? Tenía legiones de demonios que lo tenían atado. ¿Ah? Alejandro García, ¿cómo que se escapó ese sinvergüenza? ¡Agárrenlo! Busquen los panas que le gusta una cerveza allá en Maracaibo. Búsquenlos, rodéenlo. ¿Así pasó? Orden de captura. ¿Se acuerdan? Cuando Faraón salió tras los esclavos que habían escapado. Orden de captura. ¡Vaya, búsquenlo! Pero el Señor ponía una cadena de fuego entre ellos y nosotros. ¡Aleluya! No me lo toca. ¿Entienden? Traslade una cosa a la otra. Dios puso una separación entre ellos y nosotros, no me los tocan. Porque a estos, ellos no salieron por su propia cuenta, a estos los saqué yo. ¿Entienden? Estos son míos. Estos son míos. ¿Entienden? Denle gloria a Dios. Estos son míos. Y para que aún más vean que fui yo quien los saqué, voy a hacer camino en el mar. Donde no hay camino, haré camino para que caminen en seco. Y reconozcan que yo soy el Señor de su vida. Reconozcan que no están solos, que no están desamparados, que tienen a un pastor que los cuida, que es el Señor. ¿Sabe? En el texto que tomamos de Mateo capítulo 28, verso 16, dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. ¿Saben qué distancia hay entre Jerusalén y Galilea? Aproximadamente 140 kilómetros. Camine. Camine porque el Señor nos dijo que fuésemos para allá. Pero es que son 140 kilómetros. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Camine. Pero es que es muy lejos. Camine. ¿Sabe? La pasión que tenían ellos por ir, no les importó, ellos no se quieren, mira, saca el GPS a ver qué distancia hay de Galilea. No, ya conocían el camino. Pero ¿qué les movía? ¿Qué les insuflaba tanta fuerza para ir de tan lejos? Porque el que había dado la orden era el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, el axioma que se dice es que las tareas o las misiones se hacen no por lo fácil o lo arduo que sea la tarea, sino por quien da la orden. Amén. ¿Verdad, capitán? Si un general da la orden, mire, vale, más vale que cumpla. Así se le vaya la vida y usted cumpla en lo que se le ordenó. Bueno, aquí estábamos en una jerarquía igualmente. Porque Él es el amo. Y Él dio la orden. Vayan a Galilea, al monte. ¿Cómo llegaron eso? Los discípulos con la lengua en corbata, ¿verdad? Cansados. Adelante, llegamos.
Pero no, es que cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Se postraron ante él y le adoraron. 140 kilómetros para verlo. 140 kilómetros para adorarle. Pero yo no sé por qué Mateo escribió y algunos dudaban. No puede ser lo que estoy viendo. Esto no es real. ¿Sabe, hermano? Usted cuando declaró a Cristo como Señor, Él le dio una orden. Y tenemos que ser fieles a eso. Cuando dije que ya me estoy poniendo viejo y entiendo las cosas ahora diferentes, me ansía, me deseo el momento en que llegue a su presencia. Ojalá a partir de esta noche. Ah, sí. Yo le explicaba a mi clase, uno no está muerto. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Lo que hay es una separación del cuerpo y el alma, pero el alma vive para la eternidad. Así, no, quítense ese paradigma. ¿Cómo se llama? Tétrico, dantesco de la muerte. No, señor. Si usted muere hoy, dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Ahí estamos. Lo cual es muchísimo mejor, dijo él. Él fue allá porque quiero verlos a ustedes aparte y decirle: he alcanzado la victoria. Aleluya. Sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, lo he derrotado. Aleluya. Y les digo estas palabras. No lo dijo en ese momento, dijo estas palabras: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, el reflejo de la naturaleza de Cristo está en la iglesia. La amada iglesia es el reflejo de Él. Así como el Padre me envió, yo os he enviado. ¿Me entiendes? Así como el Padre me apoya en todo lo que yo estoy haciendo, yo estoy apoyando a la iglesia en todo lo que emprenda. Con tal y sean fieles a lo que les he ordenado. Entonces, necesito que entiendan algo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. A los hombres del reino de esta iglesia yo les digo: ¿sabe quién era o quién era el segundo al mando de la creación? Adán. El segundo al mando. ¿Me está oyendo? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y lo pusiste a enseñorear sobre todo lo creado, los aves del cielo, los peces del mar y todos los mamíferos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, sean bueyes, esto y lo otro. O sea, el Salmo 8. Entonces está diciendo que Dios puso al hombre en autoridad. Pero él perdió esa autoridad, porque dice la palabra que el que obedece a otro es esclavo de aquel a quien obedece. Nosotros estamos aquí para obedecer a un solo Señor. Porque declararlo no es el punto total o final. Declararlo es la primera parte para que venga ahora la segunda. Las consecuencias de declararlo, Señor, requiere una obediencia irrestricta o fiel a sus mandatos. ¿Sabe, hermano? Le decía yo a los hermanos allá en la reunión: si lo primero se da, lo segundo viene como inercia, como consecuencia de lo primero. ¿Cuál? Si realmente Él es Señor de mi vida, obedecerle es un deleite. 140 kilómetros no es nada. No importa lo que haya que sudar, no importa las ampollas, no importa. El asunto es la experiencia de estar en su presencia. Ahora bien, Gloria a Dios. Él dijo: toda autoridad. Egusia es la palabra que usa aquí. Toda autoridad en el cielo Y en la tierra. y en la tierra. Toda autoridad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Imagínense la magnitud de la autoridad de Jesús. Toda autoridad. Querubines, serafines, ángeles, principados, potestades, todo. A su orden obedece. Amén. Pero ¿sabe por qué gané esa victoria? ¿O para quién la gané? Para ustedes. ¿Me está viendo? Es para ti que ganó él esa victoria. Amén. Para devolverte la autoridad perdida. Para revestirte de autoridad donde quiera que vayas. Para que ilumines donde quiera que vayas. Para que resplandezca donde quiera que vayas. Toda autoridad. Por tanto, dice, como yo tengo la autoridad, ahora se las delego a ustedes para que vayan. Para que seáis cubiertos de esa misma autoridad. Como ahora el partido ya está ganado, ya ustedes van fácil. Tienen la victoria segura. En lo que les mando a hacer, no tendrán problema. Y nadie podrá prevalecer delante de ustedes cuando ustedes van a hacer lo que yo les mandé a hacer. ¿Entienden? Porque están revestidos ¿de qué? De mi autoridad. Todo el poder del cielo está con ustedes. Para que hagan aquello que les mandé a hacer. Pero nos encontramos con un problema. Con una paradoja del creyente. Jesús dijo así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿A qué debemos tal ambigüedad o tal contradicción? ¿A qué obedece? Piense por un momento, ¿a qué obedece semejante contradicción? ¿Cómo es que el Rey de Reyes, que le decimos Señor mío y Dios mío, como dijo Tomás? ¿Cómo es que le decimos te seguiré donde vaya? Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Cada expresión de esos es una expresión como si fuésemos nosotros. Pero entonces el Señor le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de que ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les ordeno? Aleluya. Entonces vamos a hacer una purga aquí. Sí, hay que hacer un examen. Porque Él dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Epa! Córteme esa sabana ahí porque no todo da para el mantel. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A ver conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y entonces quién? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El fiel es el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la que dijo el Hijo. ¿Me entiendes? Porque yo no hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo hablo son, el Padre me las dio para que las dijese. Entonces estamos caminando pasito a pasito aquí. ¿Quién es Jesús para mí? Señor. El Señor. ¿Y cuál es la consecuencia del Señor? Que yo soy su siervo. Él es mi amo y yo debo obedecerle. Y en lo que me mande a hacer, yo debo actuar. Él sigue diciendo allá en Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Aleluya. No es que Él no supiese, sino dijo, pero ¿por qué? ¿Qué faltan ustedes? ¿Qué les pasa? En el 47 se refiere también a lo que dice en Mateo 7.
Todo aquel que viene a mí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más dice? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Me entiende? Está hablando el Rey, está hablando Dios. Y Dios le dijo a sus discípulos: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y se guía por ellas para vivir y las hace, le compararé a quien es semejante. Y dice: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada en la roca. Aleluya. El que funda su vida en la palabra de Dios, en la enseñanza de Cristo, esa es la roca. Gracias. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces no se confundan, porque allá habrá una purga, ¿me entiendes? Habrá una separación entre el que hizo la voluntad y el que no la hizo, pero resulta que allá no habrá chance a rectificar. ¿Me está entendiendo? No habrá chance. Ahora es que Dios envía a su atalaya para decir: ¡hey, cuidado! No se equivoque. No piense que por venir al culto ya es salvo. No piense porque levantó la mano y dijo Señor, ya es salvo. No piense eso como el fin de la cosa en sí, sino como el comienzo de una nueva vida. Ahora me toca obedecer a mi Señor y vivir para agradarle, haciendo su voluntad. ¿Me entienden? No es que usted sea una buena madre que educó bien a sus hijos y un padre abnegado que trabajó por sus hijos. Eso está bien. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de su relación con aquel que usted dijo que es su Señor. Y que algún día usted tendrá que comparecer ante Él como yo tendré que comparecer ante Él. Dice el punto 3. La orden ha sido dada. Por tanto, en base a todo lo que les he dicho, yendo, el imperativo, a ser discípulo. ¿Entienden? Es como les puse un ejemplo en una oportunidad a mi discípulo y le digo yo: mire, ahí hay un cerro de arena ferrosa, y le digo yo: hagan una cabilla. Y ellos se miraban y decían: pero ¿cómo va a ser para hacer la cabilla? Hagan una cabilla. Ahí está la tierra. Hay que fundir el mineral. Hay que buscar una forma o una formaleta para hacer la cabilla. ¿Me entienden? Yo no les voy a decir modifiquen la que ya está. No, háganlo. Hagan un púlpito. Y ahí hay un tronco, ahí a la esquina hay un tronco. ¿Qué estoy diciendo? Vayan, cepillen, quiten la corteza, pónganlo a secar, después pasen la rebanadora, hagan las láminas y empiece todo el trabajo. O sea, está partiendo de cero. El discípulo no nace, nadie porque se convirtió a Cristo es discípulo de Cristo. Olvídense eso. Porque si no, solamente con el llamado ya era un discípulo. Entonces, ¿para qué estuvo 3 años con ellos? ¿Hello? ¿Para qué estuvo 3 años con ellos? Enseñándole las cosas que os he ordenado. ¿Así está? Aleluya. ¿Sabe? Termina diciendo el 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. Es lo que está diciendo ahí. Etnias. Todos los grupos étnicos, las naciones, los indígenas, los anglosajones, los germanos, los franceses, los colombianos, los argentinos, a donde quiera que vaya. Dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el trabajo.
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Con quién? Con los obedientes. Con los que obedecen. Con los que hagan lo que yo les mandé. Con los que Con los que hagan, el contexto dice, a los que están haciendo la orden que yo di, tienen mi respaldo. Amén. La pregunta es, una vez tenía un joven aquí y me dijo, pastor, yo quiero discipularme. ¿Usted podría dedicarme tiempo? Digo, claro, ese es mi gozo. Y empezaba. Entonces, cuéntame de tu conversión. Lo primero que pregunta que le dice, cuéntame cómo fue que Cristo llegó a tu vida. Y él me cuenta su historia. Y me digo yo, ¿qué tiempo hace de eso? Me dijo él, hace 14 años. Ok, 14 años. Ahora bien, le puse Mateo 28 al 20, el 20. Lee este versículo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre y enseñándoles que guarden. Y le hice la siguiente pregunta. ¿Cuán real es en tu vida esta orden? ¿Cuán real es este texto en tu vida? El muchacho se quedó, que no es tan muchacho, se quedó como unos minutos pensando y comenzaron a salir lágrimas de sus ojos. Y me dijo, pastor, hasta ahora soy estéril. No he obedecido a mi Señor. Miren este ejemplo. Jesús tardó 3 años con ellos. Y andaba con ellos para arriba y para abajo. ¿Me entiendes? Estaba puliendo aquel diamante, aquel Pedro ordinario para tener suelo. Él estaba importante. Él no vio qué tan baja clase eran, pescadores, Juan, Andrés, Pedro. No importa. Lo que él veía es lo que él iba a hacer con ellos. Voy a hacer de ese tronco un púlpito. Para que desde ahí mi palabra sea predicada. Si alguien está contento en esta sala, es el púlpito. Porque de aquí me usan para predicar, para adorar al Señor. Soy una madera cualquiera. No. Ahora soy un púlpito útil, una tribu. ¿Cuál es la complacencia del siervo? ¿Cuál es? Que su Señor se agrade. Entonces la pregunta de rigor para terminar. ¿Cuán real es en su vida Mateo 28, 20? Si el Señor le llamara a usted a su presencia hoy y le preguntase, ¿qué hiciste con la orden que te di? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Qué le respondería? Señor, mira, yo tocaba la batería. Pastor, Señor, mira, yo cantaba, dirigía la iglesia y cantaba como un jilguero. No, yo tocaba el teclado. Yo percutaba y pensaba en ti como tocaba las cuerdas. Yo fui a las misiones, Señor. Yo fui a la selva. Yo ponía el templo bien bonito y podaba todo ese monte, Señor. Yo ayudé a construir esta iglesia. No, ya vaya. Esta no es arreglada. Señor dice, time. La pregunta es, ¿qué hiciste con la orden que te di de tus discípulos? ¿Dónde están? Aleluya. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Eso es lo que la atalaya se para desde la torre y dice, ¡hey! No se equivoquen. Porque ninguna palabra fue escrita por tontería, por rellenar. ¡No! Todo fue escrito con propósito. Y usted ni yo podemos dar ni un denario
diario ni $1 por nuestra vida mañana, porque no sabemos si llegaremos a mañana. Y si el Señor nos llama esta noche, ¿qué vamos a responder? Es que yo fui una secretaria excelente. Es que yo fui un maestro de escuela dominical, muy bueno. Esa no es mi pregunta. ¿En cuánto invertiste tu tiempo y todo el conocimiento que yo te di para andar con ellos codo a codo, enseñándoles cada día, cada semana, para mostrarles tu estilo de vida y transferirle los valores que yo te he dado y las enseñanzas que yo te he dado? ¿A quiénes? ¿Y cuántos de ellos están hoy haciendo lo que yo te mandé a hacer a ti? ¿Te das cuenta que si no hiciste lo que yo te mandé a hacer a ti, tampoco ellos lo van a hacer? Aleluya. ¿Qué pasó con aquel que tenía un solo talento y no hizo lo que su Señor le mandó? ¿Qué pasó con aquellos de Mateo 7 y les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad? Nunca os conocí. Porque el que es, su deseo y su deleite es hacer lo que su Señor le mandó. Eso se le conoce como siervo. Por lo tanto, yo esta mañana, en el nombre del Señor, les invito a que cambien de vagón. Si no está en el vagón donde se hace las órdenes del jefe, cámbiese de vagón. Cámbiese de vagón. Como para el Congreso de Visión Misional me cortaron las clases de discipulado. Me mutilaron por consideración. Entonces, yo se lo voy a dar a ustedes. Y la semana que viene vamos a hablar de lo mismo. Y yo voy a comenzar un discipulado. Ya tengo 6, pero voy a comenzar otro grupo solamente con hombres. Que no estén atendidos por otro, no es que cambie de uno por otro, no, que no tenga alguien que lo esté atendiendo. Pero que haya entendido esta mañana que para hacer discípulo tengo que ser discípulo. Ese es el eslogan de nuestra iglesia. Siendo y haciendo discípulo. Vamos a orar. Ahí donde está la pregunta que tantas veces he hecho. ¿Qué tienes en la cesta? ¿Cuántos peces tienes en la cesta? No estoy hablando cuántos versículos sabes de memoria, ni cuántos libros conoces, no sé cuántas teologías, mi pregunta es: ¿cuántos peces tienes en la cesta? ¿Cuántos discípulos has formado? ¿Qué has hecho con la orden que te di? ¿Qué vas a hacer con esta orden? ¿O piensas que no la va a omitir de la alegría que va a haber, no se va a considerar? Pero la Biblia dice exactamente que todos hemos de compadecer ante el vema de Dios, ante el ejemplo, la huella que nos ha sido dada, el modelo que nos ha sido dado. Así que mi modelo tiene que ser semejante al modelo que me ha sido dado. Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo. Amado Padre Celestial, es tu palabra, Señor, y tú me la has dado para este pueblo tuyo, para que no corran por el carril equivocado,